Bueno, pues ahora sí, pues muy buenas tardes, noches ya. Bienvenidos al Cine Club Debate. Nuevamente estamos aquí un sábado más dentro de esta pandemia, en este ciclo de las pandemias en el cine. No llevo la cuenta ya últimamente, pero ya andamos por ahí de las 70 películas sobre el tema. Y ya estamos en la recta final de este ciclo. Quedan por ahí unas 3, 4 más. Y para abril o para mayo, como dice la canción, pues vamos a empezar un nuevo ciclo. Esperemos que ya sea bajo un sistema híbrido, que ya tengamos un lugar físico y que tengamos también la posibilidad de continuar contactándonos con las gentes que viven lejos o que las gentes que viven en algunos otros estados de la República, como Gabriel y su familia, que pues están siempre presentes desde Guadalajara. Y por ahí está también Edith, que está ahí está en Toluca o cerca de Toluca, y otras gentes que también entran pues de León o a veces también de Irapuato, de Querétaro, eh, de Morelia. Son de los que recuerdo así un poquito. Entonces, pues sí, ha sido un gusto que nos acompañen, incluso a veces gentes que están en otros países. Y pues ha sido una muy buena experiencia. Yo creo que ha sido un gran ciclo. Nos ha permitido reflexionar mucho sobre el tema de los humanos dentro de las pandemias y sus metáforas también, ¿no? Como estas películas que comentábamos, ¿no? De los zombies, vampiros, hombres lobos, en fin, pues vamos a continuar el día de hoy con esta película que en inglés se llama La Cura, pero la tradujeron como que nada nos separe o que nadie nos separe. Este, y pues como comentábamos recién, pues una película muy emotiva. Y pues tenemos hoy dos muy buenas invitadas, Sonia Patricia Murguía, que ya ha comentado en este ciclo, creo que es la tercera película, y Jacqueline Calderón, que también ya comentó en alguna ocasión, ¿no? En Indesol, si no me equivoco, antes de que se fuera de doctorado a España. Y hizo un análisis muy interesante también sobre la película Pasiones Secretas de Freud, sobre el guión que escribió originalmente Jean-Paul Sartre. Y bueno, nos acompaña nuevamente el día de hoy. Pues las voy a presentar y van a participar. Primero va a ser Jacqueline, y luego Sonia. Entonces presento primero a Jacqueline. Bueno, Jacqueline Calderón Hinojosa, nacida en la Ciudad de México en 1989. Es licenciada y maestra en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, misma institución donde en la actualidad cursa sus estudios de doctorado en Filosofía de la Cultura. En 2019 concluyó la propuesta de formación en el Instituto Armando Suárez del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, en 2015, y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, en España, 2019. Sus temas de investigación versan alrededor del pensamiento del filósofo Jean-Paul Sartre, así como de la filosofía, de la cultura política y psicoanálisis. Bueno, espero que después de escuchar este currículum no quede demasiado grande para comentar una película, como dijeron hace ratito, palomera,
no estoy tan seguro que sea tan palomera, o cuando menos esas palomitas tienen algo especial. Eh, Voy a presentar entonces también a Sonia Patricia. Sonia estudió para educadora, se especializó en problemas de aprendizaje. Ella hizo su licenciatura y maestría y doctorado en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica en la maestría y tiene una estancia de investigación en Barcelona por 6 meses. Ha trabajado temas de psicomotricidad, problemas de aprendizaje, anorexia, jóvenes en situación de calle, etcétera, desde una perspectiva psicoanalítica. Trabajó como psicóloga y psicomotricista en nivel preescolar, impartió clases en universidades de algunos estados de la República, tiene publicaciones indexadas y de circulación corriente. Perito en psicología jurídica, trabaja en su consultorio privado. Bueno, ella ha estudiado mucho el tema de la adolescencia, la niñez, también por eso la invité. Y además, pues los que la han escuchado, escuchado literalmente también. Es una estupenda música que toca varios instrumentos e incluso en algunas de las presentaciones que hemos tenido, pues también nos ha acompañado con el piano y el violín, ¿no? Para también amenizar un poco dentro de esta pandemia. Bueno, pues ya estamos listos. Entonces, vamos a escucharlas con mucho gusto. La primera va a ser Jacqueline. Tienes la palabra, Jacqueline. Adelante. Perfecto, pues muchísimas gracias. Además, a mí me genera mucha emoción porque yo tuve, tanto con Alberto como con Sonia, pude conocerlos a partir de los seminarios de formación, entonces estar aquí la verdad es que me emociona bastante. Bueno, la verdad es que yo creo que un poco el tipo de comentarios que me gusta hacer a veces sobre las películas o sobre lo que se vaya a presentar algún comentario, me gusta hacerlo como un poco más dinámico y un poco a lo mejor más pues sí, justamente en la dinámica del diálogo, ¿no? Y para esto, porque lo acaba de presentar ahora Alberto, pues sé que no podrá ser algo tan fluido y tan inmediato, pero me gustaría ir planteando sobre todo como algunas cuestiones, algunas preguntas y algunas inquietudes que me fueron surgiendo también cuando vi la película. La verdad es que yo no la conocía. Y me dio mucha risa ahora que entré y que recién me conecté a escuchar, no vi quién fue, pero que dijo lo de la película, que era como un poco palomera, ¿no? Y yo dije, sí, yo también lo pensé. Pero reflexionando un poco sobre el tema, me quedaba pensando en realidad si es palomera, bueno, de hecho tiene un formato que parece ser, no pude, quise investigar un poco del director, pero en realidad no me aparecía mucho sobre el tema. Lo más, digamos, que me llegó a parecer al respecto de la película era que uno de los actores, el que interpreta el papel de Eric, creo que había fallecido hace algunos años por una cuestión de sobredosis, de abuso de sustancias. Entonces, realmente murió muy joven, el chico era de 1982, algo así, entonces eso era como lo más que había logrado como identificar. Pero me quedaba pensando, y esto venía justamente a propósito de alguna ocasión que me tocó presentar, por ejemplo, un caso en uno de los Ateneos, y justamente era el caso de un chico que, bueno, él no tenía SIDA, él tenía muy bien controlado el virus, tenía VIH, se lo habían detectado. El caso, más allá de las particularidades que pudiera tener, me llamó mucho la atención al momento de presentarlo. Así como también me llamó mucho la atención al momento de estar tratando de investigar sobre esta película, porque me daba cuenta de que a lo mejor, no sé si es una cuestión generacional o qué es lo que está sucediendo, pero cuando yo presenté el caso, escandalizó mucho que tuviera VIH este paciente. O sea, realmente había muchas situaciones muy particulares de su vida y había muchos temas en los cuales uno se podía también fijar. Pero me llamó la atención que en aquella ocasión que yo hice esta presentación, todo giró todo el tiempo alrededor de la enfermedad como eh, básicamente total y absolutamente determinante de su vida, ¿no?
claro, yo finalmente era quien estaba llevando el caso y al escuchar al paciente en realidad no era así. O sea, había otros acontecimientos que para el paciente se volvían muy centrales, sí era algo importante, pero cuando lo platicaba después ya con otros compañeros surgía justamente esta cuestión, ¿no? De, parece ser que las generaciones bueno, pues sí, las generaciones actuales, aunque suene un poco vieja diciéndolo así, eh, para ellos tiene como otro peso, ¿no? O sea, yo me acuerdo de que cuando yo era chica, pues sí, pues, bueno, ya Alberto leyó mi fecha de nacimiento, entonces podemos calcular que para cuando surgió esta película, pues yo tenía 6 años. Pero sí recuerdo que había justamente mucha información o se pretendía dar mucha información y me llama la atención justamente esta película porque en primer lugar, me parece que es de estas pelis que son diseñadas para salir a la televisión. O sea, no tengo idea de si en algún momento salió en los cines, pero sí parece de estas películas muy, muy hechas para la televisión, ¿no? Y al mismo tiempo parece que el público puede llegar a ser muy claro. O sea, resulta una película, al menos para mí, resultaba una película un tanto casi educativa, en el sentido de cuál es el peso y cuál es la manera en la que los personajes están interpretando esto. Y ahorita que iniciábamos también la sesión de Zoom, es cierto, ¿no? O sea, es un caso muy particular el que se nos está presentando. Generalmente cuando se habla de VIH o de SIDA, estamos pensando a lo mejor en personajes o suele ser como algo un poco más, no sé si incluso podríamos decir casi amarillista, que tiene que ver con la homosexualidad, que tiene que ver con relación, bueno, la homosexualidad y la sexualidad en la homosexualidad, ¿no? Que tiene que ver también a lo mejor con consumo de sustancias y en este caso no, o sea, este caso es muy peculiar y me parece que puede sensibilizar también al espectador porque es un niño que tiene una transfusión y que a partir de esta transfusión es que él se contagia. Yo en algún momento también me quedaba pensando, pues no es como que las transfusiones de sangre se hagan a todos los niños, ¿no? Es decir, ¿qué pudo haber sucedido en la vida de este chico cuando era muy pequeño? Porque nunca dicen a los cuántos años, solo dicen que cuando era un bebé, él dice, ¿no? En una parte de la película, fue 1 litro de sangre, a lo mejor era demasiado para un bebé. Y yo me quedaba pensando, ¿qué pudo haber sucedido ahí con este chico anteriormente? Que tuvo que ser sometido, ¿no? Como a esta transfusión. Por otra parte, me llamaba mucho la atención que cuando estaba tratando de ver qué más había sobre la película, qué información se podía recabar, eran dos tipos de comentarios muy peculiares, ¿no? De la gente que escribía, ¿no? Un intento de reseña, pero también un intento de opinión sobre la película. Uno que enfatizaban, o sea, y varios de los comentarios que leí enfatizaban mucho como este carácter negligente y casi absurdo, ¿no? De cómo va a ser posible que un par de niños se vayan por el río Mississippi solos y se embarquen en esta aventura y nadie los note y la mamá nunca aparece a pesar de que le dejan la nota, o sea, muy, no sé, como cuestionando la verosimilitud de la película, ¿no? Cuestionando la verosimilitud de la trama como si de hecho eso tuviera que ser lo central o eso pudiera ser el elemento más importante en esta película, ¿no? O sea, en ningún momento se trata de la negligencia de los padres en relación con los niños. Sí está la madre de Eric, por ejemplo, que al principio parece ser una madre muy trabajadora y que por eso descuida o no pone tanta atención a su hijo, a Eric, pero después parece que hay unos ciertos tintes ahí de que la madre probablemente tenga algún también problema de alcoholismo. Me acuerdo que cuando están cenando y le dice, bueno, pues nunca cenamos juntos y me gustaría que por primera vez que lo hacemos estuvieras más presente. Y se ve una botella de vino ya acabada, ¿no? Y la copa de vino de la señora, ¿no? Y luego estas escenas en las cuales está total oscuridad y uno no sabe muy bien qué es lo que está haciendo, estos arrebatos de pronto que puede llegar a tener, estas maneras tan violentas de reaccionar. Pero más allá de eso, parece que no es esa la cuestión. Y también me llamaba la atención que leyendo justamente estos comentarios, algo que llamaba, pues, en lo que se ponía mucho el acento era, a modo de reseña, sí, un niño con SIDA que es rechazado, que vive el rechazo de su pueblo, ¿no? Yo decía, ¿el rechazo de su pueblo? Yo continuamente cuando veía la película estaba esperando a ver en qué momento algún
alguno de los personajes del pueblo así como que reaccionaba de manera muy intempestiva al verlo, etcétera, pero en realidad, al menos la manera en la que lo está presentando el director, no hay como tal ningún tipo de reacción concreta por parte del pueblo, ¿no? Está esto casi al inicio de la película, cuando están Dexter y Eric en el carrito de supermercado, ¿no? Y se encuentran con estos niños que son un poco como los abusadores y al mismo tiempo son como unos abusadores bastante ecuánimes, bastante reflexivos, ¿no? Eric les suelta un poco el sermón de tú qué harías, cómo te comportarías si estuvieras ahí, si fuese tu hermano el que tuviera esta enfermedad. Y los niños como, bueno, los chicos muy tranquilamente dicen, vámonos, ya vámonos, lamento mucho que estés enfermo, ¿no? Y bueno, claro, Erika iba de provocador y le lanza una piedra, ¿no? O sea, finalmente tiene que, tiene que explotar esto, ¿no? Tiene que reventar. Y, pero todo el tiempo me quedaba pensando en cuál rechazo del pueblo, ¿no? O sea, la madre sí, la madre de Eric sí, claramente le dice, ¿no? Tiene estas ideas muy absurdas de que se va a contagiar, ¿no? Que los va a contagiar a todos, que por qué se está acercando a él. Pero más allá de eso, no parece que sea algo muy determinante. Entonces, yo me quedaba pensando, ya, digamos, menciono todo esto justo para llegar a este punto. ¿De qué manera también nosotros cuando estamos en, bueno, en el caso particular, pensando en que aquí hay muchas personas que sé que trabajan con pacientes, ¿de qué manera nos estamos posicionando también frente a esto, ¿no? ¿De qué manera hay ciertos aspectos que a nosotros nos pueden incluso, insisto, yo no sé si es una cuestión de pronto un poco generacional, pero de qué manera nos interpelan estos temas? Somos la generación, o al menos, por ejemplo, en mi caso, sí soy la generación que creció y esto ya existía, ¿no? Incluso yo platicaba con Sinaí y le decía así como, pero si el SIDA como tal fue considerado una pandemia, después dije, bueno, claro, así si nos vemos muy meticulosos con la definición de pandemia, pues dado el alcance global que tuvo, pues parece ser que sí, ¿no? Pero somos también la generación que creció con estas fantasías, ¿no? De te vas a encontrar con alguien muy guapo, muy guapa, te vas a acostar con él o con ella y entonces te va a aparecer en el espejo ahí escrito, bienvenido al mundo del SIDA o como todas estas cosas súper aterradoras, ¿no? También todo el tiempo muy vinculado a la homosexualidad también, ¿no? De pronto, ¿qué tanto podemos al momento de estar en la clínica un poco reflexionar en qué tanto también se ha constituido como una suerte de prejuicio, ¿no? Y yo sé que lo que estoy diciendo puede sonar muy manido, puede sonar como algo muy de, pues claro, son prejuicios, ¿no? Como todo lo que sucede en la clínica, uno tendría que intentar prescindir de ellos. Pero sí me llama la atención, o sea, qué tanto de hecho cuando escuchamos, cuando llega un paciente bajo, y no solo con VIH o con SIDA, sino con cualquier cosa, creo que también al mismo tiempo nos permite poner el acento en las cosas que a uno cuando está puesto, escuchando al otro, le pueden llegar a interpelar o le pueden llegar a rozar un poco más y que puede tratar de encontrar a veces en este mal específico, como si fuera el ombligo de todo, ¿no? O sea, como si de pronto ahí se centrara todo el sujeto, como si alrededor de eso se constituyera toda la vida psíquica del sujeto. Y más bien la pregunta sería, ¿de veras? O sea, ¿es cierto? O más bien de pronto uno como analista se puede dejar llevar por ello y vamos, de alguna u otra forma, eh, creo que esto termina obturando, ¿no? O sea, termina obturando la escucha. Entonces, digo, la verdad es que me llamaba la atención justo cuando vi la película, también me quedé pensando en por qué Alberto puso esta película. Sí, las películas que yo he visto en el ciclo del Cineclub suelen ser muy perturbadoras. Yo estoy esperando que Alberto haga un ciclo de cine japonés y ahí, o de cine oriental, y ahí voy a estar yo superpuesta, ¿no? Yo como declarada fan de directores como Takeshi Kitano, Sion Sono, todos estos, ¿no? Pero, pero sí me quedaba pensando y al mismo tiempo debo reconocer que le estuve dando como muchas vueltas
Y yo creo que una de las virtudes de la película es que no es sensacionalista, no es una película que hable desde el lugar de la víctima, desde el lugar de pobre niño, o sea, en realidad incluso la forma de conducirse de Dexter, del personaje, bueno, no diría que es propiamente el personaje principal, digo, creo que todos tienen, todos, incluidas las madres, por ejemplo, tienen un papel muy importante, pero me gusta eso de la película, o sea, finalmente, y creo que también es importante tenerlo ahí presente, ¿no? Para lo que nos dedicamos muchos, me refiero al psicoanálisis. La película en ningún momento está haciendo ningún tipo de, no sé, o sea, de apología a la victimización o en ningún momento lo está colocando, no tienes estas imágenes tan escandalosas o puntos sumamente dramáticos. En realidad es una película que tiene un ritmo muy tranquilo, es muy inocente, es muy tierna. De hecho, diría, por eso creo que me saltaba. La última película que creo que vi en el Cineclub antes de irme fue la de, creo que se llamaba Angustia, de este, Vigas Luna. Entonces, claro que me llamó la atención ahora ver esta película, es decir, es que es una película muy tierna, es una película realmente muy dulce. Y creo que de alguna forma también por eso la vuelve un poquito palomera, ¿no? En el sentido de hoy en día probablemente, y creo que eso también es lo que podríamos reflexionar, es que hoy en día parece que tiene lugares comunes, pero estamos hablando de una película de 1995 que parece que está dirigida a un público muy particular para tratar de sensibilizarlos frente a, uno, no todos los homosexuales, o sea, no todas las personas que están contagiadas de SIDA tienen que ser homosexuales. Dos, esto le puede suceder a los niños, porque las películas que yo recuerdo que tratan un poco el tema en realidad siempre van más dirigidas a los adultos, ¿no? Ya de manera más contemporánea, pues me acuerdo, por ejemplo, de esta película así muy terrible, que de verdad, pobre mujer, la de Precious, ¿no? Donde esta pobre mujer ya para el final de la película se va enterando que encima de todo lo que le ha sucedido, tiene SIDA, ¿no? Eh, Ay, sí, por una cuestión de relaciones sexuales, ¿no? Pero, es decir, es una película que hoy en día parece que, bueno, que en ese entonces pues trata de desmitificar, que de alguna manera trata de quitar ciertos prejuicios, pero al mismo sensibilizar, creo, a la población, porque se ve, insisto, a mí me pinta como que iba así, en los años 90 hubo una, a lo mejor algunos lo conocen, hubo una película muy particular que se hizo que se llamaba Cartoon All Stars y salen Bugs Bunny, el Pato Lucas, o sea, juntan todos los personajes así súper conocidos de la televisión. Al inicio sale George Bush, creo que era George Bush padre y la esposa, hablando sobre los peligros del consumo de drogas, ¿no? Y entonces se vuelve una película súper moralina también a partir de las caricaturas de por qué no te tienes que acercar a las drogas. Y creo que esta película no va tanto por ahí, pero a lo mejor había como un intento de eso, ¿no? De sensibilizar a la población. Entonces, vamos, al mismo tiempo, hoy en día lo concibo como lugares comunes, pero yo no sé cómo habrá sido en 1995. O sea, me parece que a veces olvidamos un poco la situación específica y particular desde la cual se está gestando algún tipo de producto. Bueno, en esto, insisto, me parece que sí iba a un público muy, muy definido, pero creo que también forma parte de esta cuestión que menciono de los prejuicios, ¿no? O sea, un poco dónde estamos colocados, desde qué lugar estamos escuchando, porque una película nos puede parecer palomera, por ejemplo. Yo no sé si en aquel entonces también podría haber resultado palomera. A lo mejor no, o sea, de verdad, hay momentos en los cuales me hubiera gustado ser parte de esa población que vio por primera vez estas películas y que por primera vez estaba también tratando de hablar de estos temas. Y me pregunto cuáles son los temas tabú hoy en día, porque parece que el VIH o el SIDA en esos momentos era un tema, todavía lo sigue siendo en algunos sectores, pero me imagino que era como un tema tabú. Y me hacía reflexionar también esa película sobre cuál es el tema tabú hoy en día, por ejemplo, en el consultorio con los pacientes, ¿no? De nuevo, recuerdo este paciente y la primera vez que llegó habló con absoluta naturalidad de esto.
no sé si en 1995 lo hubiera hecho también, ¿no? Lo cual definitivamente me parece que es algo bastante loable, ¿no? Y no porque sea un mérito individual, que sí, pero también me parece que responde a culturalmente cómo nos vamos estructurando. Y también, bueno, estoy hablándolo de esta sociedad específica, ¿no? México 2022 en este momento. Pero creo que me hace, o sea, la pregunta un poco que quisiera lanzar también a partir de esto es como, ¿cuál será? O sea, hoy en día, ¿cuál será? Porque, bueno, COVID no es, pero, pero ¿cuál puede ser como el tema tabú que esté tomando el lugar de lo que en algún momento el SIDA pudo ocupar? Porque además fue todo un fenómeno, ¿no? O sea, grandes personajes culturales, pues fueron asociados con esta enfermedad, ¿no? Tenemos ahí el caso de Freddie Mercury y a veces en filosofía, pues a algunos como que les llama la atención pensar en qué pudo haber sucedido con Michel Foucault, ¿no? O sea, que se le sabía que tenía ahí como eh, sus prácticas, ¿no? Un poco violentas en términos de su sexualidad, pero bueno, grosso modo era eso, en realidad, o sea, insisto, también se me dificultaba como un poco poder plantearlo. Yo creo que ese es mi propio problema, pero me muestro siempre muy reticente a hacer como un análisis aplicado, ¿no? A los personajes de las películas, porque bueno, si de por sí los personajes literarios puede ser difícil y uno tiene más datos, creo que los personajes de las películas, que tanto no sería también caer en cierta, pues en una gran generalización, ¿no? O sea, ya lo decía Freud, ¿no? Es como la única forma en la que uno puede hacer un análisis es teniéndolo ahí en el diván, no, no a partir de otros materiales, ¿no? O no exclusivamente, o no solo a partir de eso. Entonces, más o menos estas eran como las preguntas, estas eran como las inquietudes que aprovechando que es el cine debate y que sé que siempre hay una participación muy activa por parte de todos, me gustaría como ir planteando y en algún momento ir también recuperando y reflexionando. Y sobre todo porque el público es muy variado generacionalmente. Entonces, bueno, aquí tienen a alguien de la generación de los 90 que ya podemos Ok, pasar con Sonia para no robarle tiempo. bueno, pues muchas gracias, Jacqueline, por las preguntas que te haces y que nos haces. Yo creo que habría todavía mucho más preguntas y mucho más tema, también sobre por qué esta película, ¿no? Por qué siempre que escojo temas a veces muy trágicos, elegí esta película que parece que más bien oscila, ¿no? Como entre comedia y al mismo tiempo melodrama, ¿no? Aunque al mismo tiempo, al final, pues no podemos decir que sea una película clásica hollywoodense, ¿no? Porque tiene un final no feliz, ¿no? Es un final muy doloroso, por otro lado, pues esa parte sí es muy convincente, ¿no? Yo creo que también el hecho de que esta película no es lo mismo en los noventas que ahora, pues justamente no había medicamentos, la gente se moría inevitablemente. No es lo mismo tampoco la gente que ahora le da SIDA a la gente que le daba SIDA en los noventas. Yo he tratado pacientes con SIDA o con parejas con SIDA desde aquellos tiempos y pues sí, es muy dramática la forma en que se murieron, ¿no? Incluso se siguen muriendo, ¿no? Porque a veces no se atienden, ¿no? Y bueno, yo creo que en tratándolo de comparar con la cuestión del COVID, que es un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Esta otra pandemia, ¿no? Pues sí, no fue lo mismo el 2020 al 2021 y al 2022, donde ya sentimos que estamos viendo la luz al final del túnel. Todo ese año, especialmente todos aquellos que ya superamos los 50 y andamos más allá, pues vivíamos con una incertidumbre con la sensación incluso de ser sobrevivientes. Hasta ahorita incluso lo seguimos sintiendo.
Entonces, sí, no es lo mismo el COVID antes de las vacunas con las vacunas y ya de la salida de esta variante, la última, que esperamos que sea la de Omicron, ¿no? Pero bueno, ya está antes de que empecemos el debate, porque ya yo estoy contestando algunas cosas y haciendo más preguntas, pues la propuesta es que siga ahora Sonia, que nos va a hacer su comentario. Adelante, Sonia, bienvenida. Gracias, buenas noches, mucho gusto. Pues también empecé preguntándome por qué puso esta película Albert, ¿no? Y pues lo que pensé es encuadrada en el ciclo de pandemias, pues el punto en común es la amenaza de muerte ocasionada por un virus, ¿no? La pandemia del SIDA se inició en 1981 y para 2019 se calcula que había cobrado 32.7 millones de vidas. El pico máximo de la enfermedad del SIDA se cuenta en 1996 y la mayor parte de los infectados pues fueron en África subsahariana, aunque de todos modos pues fue una pandemia que se propagó por todo el mundo, ¿no? En este sentido pues nos preguntamos qué es la muerte cuando ocurre por un virus, que pues precisamente ante eso nos puso el COVID, ¿no? Un virus de alguna manera es un fenómeno invisible que ataca repentinamente y que lleva sin saber cómo a la muerte. El portador de ese virus tiene que ser otro ser humano. Así que los humanos se vuelven nuestros enemigos. No importa que no los conozcamos, cualquier contacto, aún indirecto, puede ser una condena. Aparece la violencia del aislamiento y la satanización de la enfermedad y de aquel que la padece, aunque él considere que es injusto vivir esa situación y que debió librarse de la maldición. Y lo digo incluso porque entre mis vecinos hubo una vecina que le dio el COVID hace como un año, le dio leve, y bueno, pues estaba indecisa si nos decía o no nos decía. Dice que lo habló con su casera y de pronto la casera escribió en el chat para decir que nos cuidáramos de la vecina, que no nos acercáramos, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente sí, al contagiado lo vemos pues como la amenaza más terrible, ¿no? Y que bueno, un poco con las de zombies y todas estas cosas, pues era así como alejarse de ellos de la manera más inmediata, ¿no? Bueno, con el COVID en el mundo entero vimos maldiciones que se llevaron a varios miembros de una misma familia, devastados ante estas pérdidas repentinas para las que no estaban preparados, de quienes no pudieron despedirse y en algunos de los casos ni siquiera recibieron los restos de su muerto. Vivirán con la zozobra de que nunca se despidieron y no pueden conservarlo ni en cenizas, ni en una lápida que diga su nombre y contenga su cuerpo en descomposición. Me tocó atender un caso en una línea que abrió la UNAM para personas que padecieron COVID, y uno de los casos era un señor que había entrado al hospital llevando a su mamá enferma de COVID. Los médicos se dieron cuenta que él también tenía, a los dos los internaron, él salió a las 2 semanas y a los 2 meses les dijeron que su mamá había fallecido, les entregaron un cuerpo y cuando lo abrieron no era el de su mamá, ¿no? Investigaron, resulta que se lo habían dado a otra persona, a otra familia que ya la habían incinerado, y entonces, bueno, pues buscaron la manera de que intercambiaran el cuerpo y las cenizas, ¿no? Pero el paciente me decía con mucha desesperación, es que ni siquiera sé si son las cenizas de mi mamá. O sea, ¿qué le pasó a mi mamá? ¿Dónde quedó mi mamá? ¿Cómo voy a vivir el resto de mi vida en esta zozobra de que no sé qué fue lo que pasó, ¿no? Y bueno, pues creo que muchas personas quedaron tocadas en este tipo de historias. Bueno, a nivel psicológico, la muerte es la castración por excelencia. La película es un ejemplo excelente del contraste en la castración para Dexter, el menor de los niños, y la falla en la castración en el mayor, que era Eric, ¿no? O sea, es claro que en la formación de Eric había una falla.
Bueno, Eric muestra una dificultad muy clara en los límites, en el lugar de la ley, a la que desafía constantemente. Sin embargo, esa falta de límite lo vincula con la castración del mejor amigo, del único amigo con el que puede compartir algo afectivamente honesto. El deseo se encamina a lo que nos falta, y la castración de Dexter hace de corte en el mayor, Eric, quien no sabe conscientemente qué le falta, pero en la acción la busca, y lo he visto en muchos pacientes. También le falta una función materna que lo acoja, que le dé el holding que un chico de su edad requiere, y la madre de Dexter se la da de alguna manera. En algún momento parece un niño desafectivizado, con una tendencia perversa donde parece decir, ya sé que eso no se hace, pero aún así lo voy a hacer. Podríamos no llamarle perversa por la edad del joven, pero bueno, pues lamentablemente su madre se juega en una actitud sorda, ciega, arbitraria y agresiva, que pues yo pensaría que he conocido muchos pacientes adolescentes con madres parecidas a esa, que de pronto pues hace este proceso de la adolescencia mucho más complejo, ¿no? Bueno, mientras tanto, Eric y Dexter se vinculan en una relación infantil de crecimiento, en el desafío a la castración que implicaría la muerte de Dexter y la esperanza de encontrar la cura. Una esperanza que se juega en desafíos irresponsables, impetuosos, de alto riesgo, pero con un juego libidinal de intercambio afectivo sumamente dinámico. La madre de Dexter lo observa y le agradece a pesar de los riesgos que se fueron jugando en la vida de Dexter, pues finalmente Dexter vivió un periodo muy feliz compartiendo la vida con ese hermano mayor necesitado de familia y disfrutando ese lugar. Eric era un joven con una inteligencia práctica muy desarrollada, característica de niños poco atendidos y que aprendieron a resolver su vida solos, conectando en la pulsión de muerte actuada en un deseo insignificante de los padres hacia ese hijo. En los primeros años de vida, cada bebé debería ser el yo ideal para los padres, es decir, el dueño de todas las perfecciones, y luego apuntar a un ideal del yo que puede estar enmarcado por la imagen identificatoria de los padres en la edad escolar. Eric parece haber vivido esas etapas muy pobremente. Eric hace el papel de madre y cuidadora de Dexter, especialmente cuando el niño duerme mal, suda fuertemente y lo ayuda a cambiarse de ropa para que no se enferme más. Dexter habla de la fantasía de muerte en la experiencia de la oscuridad y Eric le ofrece un objeto transicional de acompañamiento, su tenis. Objeto que aparece al final para seguirlo en ese camino oscuro que llamamos muerte, pero que fuera de la conciencia de la descomposición del cuerpo no hay otra cosa que podamos explicarnos a menos que tomemos la religión por sus promesas de reencarnación o de vida eterna. Eric encuentra una dirección a su vida, encontrar con Dexter la cura al SIDA y en conjunto evadir a esa madre frívola y agresiva. Colateralmente alimenta la fantasía de apoyarse en su padre, de encontrarse con él y apostar por un nuevo espacio, por otra forma de vivir. El padre realmente nunca fue una solución posible. Dexter, en la amenaza de muerte, se enfrenta mostrando la sangre como un veneno que puede matarlos por el virus. Eric lo felicita y lo admira, pero Dexter cae en la cuenta que su sangre es un veneno del que él no puede librarse y en el fondo sabe que lo llevará a la muerte. Eric comprende que no puede salvarlo, que llegar a Nueva Orleans parece una misión imposible y no saben si de verdad encontrarán la cura, y sabe que tampoco podría encontrar a su padre, un padre que no desea ser padre y decide volver. Deja la estafeta a la madre de Dexter, ella los recibe en una parada de autobús. Dexter se ha deteriorado y le queda poco tiempo. La medicina siempre en la esperanza del milagro
que lleve al cuerpo más allá de donde la ciencia puede llevarlo. Eric y Dexter encuentran el desafío a la muerte en la broma de que Dexter dejó de respirar ante los médicos cuando el niño aún lucha por estar vivo. Como si Eric quisiera alimentar la fantasía de que Dexter siempre volverá con un grito. El lugar de Dexter se marca en la enfermedad. Alguna vez tuve un pacientito de 5 años que cuando me hizo el dibujo de la familia y le pregunté que quién era el más feliz de su familia, me dijo que él era. Me dijo, yo soy el más feliz. Y le digo, ¿y por qué eres el más feliz? Me dice, porque soy el malito. ¿Cómo el malito? Me dice, sí, estoy enfermo del hígado y me voy a morir pronto, ¿no? Entonces, pues bueno, de pronto todos luchamos por tener un lugar en la vida. Y bueno, pues a Dexter también la enfermedad le dio un lugar. La marca del sujeto tiene que ver altamente con estos acontecimientos de la vida y con el deseo del otro. Y ese otro en la primera parte de la vida son los padres, nos guste o no, y en la segunda parte podemos ir encontrando otros, amigos, maestros, tíos, abuelos, vecinos, primos, que muestren su deseo, lo que permite reconocerse en los ojos de ese otro, que lo mira con una actitud de deseo, de rechazo, de admiración, de ternura, de amor, de desesperación, de odio, de tolerancia, etc. En el trabajo con niños, me enfrenté a la muerte en el deseo de 2 de ellos. 2 en distintos momentos me dijeron que deseaban morir y la razón era para descansar. Los 2 tenían madres que se habían embarazado adolescentes sin un deseo inconsciente de hijo, aunque ese hijo, en los 2 casos, tuvo la función de afectar a la madre a quien sentían que le tenían que cobrar algo. Un pequeño de 5 años se amarró el lazo del cortinero en el cuello. No logró su propósito, pero estaba decidido. Su sufrimiento era intenso por muchos incidentes familiares. La otra nena de 8 años imaginaba lanzarse de un edificio alto y morir al impacto. Padres sin castración que necesitaban enfrentarla, reconocerla, mirarla, pero aún con la muerte de los niños parecía imposible que la incorporaran, que la hicieran cuerpo. La película conmueve altamente con un personaje infantil tan encantador, con una actuación brillante de ambos pequeños. Los impases de la vida nos sacuden y nos llevan a reconsiderar nuestros lugares, nuestros valores, nuestras acciones. La madre de Dexter sufre la situación, la ausencia de su hijo a raíz de las decisiones de Eric. Sin embargo, le dice, la tristeza y la soledad que le trajo la enfermedad, tú permitiste que se fuera, tú lo hiciste, le agradece. La rabia de la discriminación por la enfermedad y la impotencia lleva a la madre de Dexter a hablarle fuerte a la madre de Eric y pedir que tratara a Eric como a un hijo. Le hace saber que ella lo defenderá. Viene a ser un tercero en esa escena, aunque realmente dudo si ahí podríamos pensar que entre la madre de Eric y Eric hay 2. Los zapatos representantes de aquello que nos hace pisar la vida, en donde ponemos los pies, cómo nos plantamos en el mundo. Eric manda el zapato de Dexter por la corriente del río como una pulsión de vida que tiene la energía del agua que hace reverdecer cualquier campo. Eso es todo. Gracias, Sonia. Muy interesante tu presentación. Te agradecemos mucho, muy emotiva. Sí, yo creo que a mí esta película me gustó, ¿no? Me gustó mucho. Creo que puede entenderse por un lado como una película palomera, hollywoodense, pero al mismo tiempo, si lo ve uno desde otra perspectiva, uno encuentra cosas muy valiosas, ¿no? Yo creo que, bueno, además de que creo que está basada en una novela, que eso sería interesante saber cuál es el planteamiento, qué tan adaptación, qué tanto la película es una adaptación fiel o qué tanto cambia, ¿no?
pero a mí me parece una de las cosas que son muy interesantes de esta película es que lo que nos presenta es una mirada, es como si estuviera realizada o dirigida el guión como por un niño, ¿no? Es una mirada infantil, tiene toda una cuestión muy lúdica, ¿no? Que es donde entra toda la cuestión de la fantasía del niño, del adolescente, eh, donde aparecen, a pesar de que son niños que sufren en sus juegos, y ahí vemos el potencial elaborativo del juego, ¿no? Y el potencial elaborativo de la fantasía, logran sobrevivir por un lado, toda esta situación de esta familia rota, una madre alcohólica y un padre que abandona, del lado de Eric, que es alguien que de alguna manera pues, carece de una familia, de un vínculos sanos, ¿no? Y por otro lado, pues el drama de un niño enfermo por una transfusión. A veces las transfusiones, esto que decía Jacqueline, pues pueden ser desde el momento del nacimiento, que a veces les cambian la sangre a los niños, ¿no? Por tener el factor negativo y hace choque. Entonces ahí yo creo que hubo mucha gente, muchos niños que se contagiaron. No es una situación fantasiosa, yo creo que es algo muy, muy real. Entonces, sí, los juegos que ellos tenían, ¿no? Yo veía que son juegos jugaban a la guerra, ¿no? Entonces, yo creo que representa también esa cuestión eh, que yo siempre he estado comparando la pandemia con la guerra, ¿no? Como una cuestión de sobrevivencia, cómo estar haciendo planes para lograr llegar a no morir, ¿no? Y ellos están creando toda una estrategia, esa esperanza que se va generando de vida, ¿no? Yo creo que se va construyendo una amistad muy emotiva, muy fuerte. Y yo creo que la película, al final de cuentas, habla del lazo social, del amor, ¿no? De la importancia de eso, ¿no? Para poder sostenerse, ¿no? En este caso, el niño enfermo, ¿no? Yo creo que además ya has puesto varios ejemplos, ¿no? De pérdidas. Yo creo que esta pandemia además, pues ha estado marcada por eso, por terribles duelos de distinta índole, en los niños incluso, ¿no? Que pues 2 años de su vida que pues, están encerrados, ¿no? Los adolescentes, los jóvenes que están en la flor de la juventud, con el erotismo a flor de piel, también pues los encerraban, ¿no? O los ya viejos también, como que no, así lo consideran también, ¿no? Como 2 años perdidos, o incluso ya pueden salir y apenas se atreven a salir con doble cubreboca y mascarillas esas de plástico, así, todas las protecciones, porque sienten que todavía está la amenaza presente. Entonces, sí, la película yo creo que nos habla mucho del tema del amor. A mí me parece que de la amistad, ¿no? De ese tipo de lazo social, donde incluso el final es muy emotivo, ¿no? Como de quedarse con ese objeto de que uno para que lo acompañe al más allá, que se lleve algo del vivo, y del muerto que se quede algo, como dices, en el río de la vida, ¿no? Donde pues al final a mí me da impresión de que Eric pues se vuelve, de alguna manera encuentra otra mamá, ¿no? De alguna manera ahí se queda vinculado con esa otra familia, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a escuchar sus comentarios. No sé si ya hay alguien que haya pedido la palabra. Jorge Ávila, adelante. ¿Quieres preguntar, Sí, comentar? gracias. Es que brevemente, a mí sí me gustó mucho la película, a pesar de que pueda ser un tanto light. Me parece fantástico que haya películas light también, porque ¿por qué hacer siempre una cosa muy, muy, muy grave, ¿no? Es un cuento. A mí la película me parece un cuento, por eso la verosimilitud del río Mississippi
pues no tiene mayor importancia. Es un cuentito para, digo, así lo sentí yo, ¿no? Como para niños, contado por un niño efectivamente, y trata sobre la amistad, el gran vínculo que puede ser la amistad, con el telón de fondo del SIDA, que sí, efectivamente, en el 95 era una cosa terrible, aún aquí en México, ¿no? Por supuesto, yo creo que en Estados Unidos sí, alarmó mucho más que aquí. Entonces, bueno, ese es un punto. Por el lado yo sí busqué un poquito al director y sí encontré algunas cosas. Es un director bastante activo, con muy buen gusto. Fue una de sus parejas de matrimonio, fue Michelle Pfeiffer, que habla muy bien de él. Y bueno, muy activo en televisión. Él hizo la serie Dallas, la serie Treinta y Tantos, hablando de Jacqueline, hablando de generaciones. A mí me tocó esa serie de Treinta y Tantos cuando yo tenía Treinta y Tantos. Y era una serie muy emotiva. Tenía un punch bastante eficaz. En fin, eso es lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Jorge. No sé si Jacqueline o Sonia o ambas quieran comentar brevemente algo. No, bueno, yo creo que sí es muy importante subrayar esto de la amistad, ¿no? Yo creo que Eric estaba ávido de hacer vínculo con alguien y pues logró hacerlo con Dexter, ¿no? También yo pensaría que, pues sí, como adultos censuramos todo lo que hacía Eric, pero también si pensamos las travesuras o barbaridades que hicimos cuando teníamos esas edades, pues también de pronto hicimos cosas que un Nos adulto... puedes contar, ¿eh? Bueno, pues creo que finalmente Eric, estando tan solo, como decía, pues tiene una inteligencia práctica muy hábil, como muchos chicos que han crecido solos y que han tenido que aprender a resolver su vida. Y bueno, pues sí hacen barbaridades desde la perspectiva del adulto, pero pues ellos así resolvieron, ¿no? Pues sí, gracias, sí creo que es como un cuento. También me encanta la manera como le pusieron el discurso a Dexter. O sea, sí, también yo no tuve tiempo de investigar el director y si venía de un libro o de alguna obra escrita, pero sí me parece que el discurso que tiene, sobre todo Dexter, me pareció encantador. Sí, ahora en esa edad, pues los niños, dentro de sus juegos, pues siempre son héroes, ¿no? Están tratando de ser más fuertes de lo que son, y salir triunfantes, ¿no? Y aquí, pues yo me imaginaba en esa imaginación, cómo el veneno, el SIDA en este caso, ¿no? Se convertía en un superpoder. Es decir, toda esa debilidad física que él tenía, porque era un niño chiquito, flaco, sobreprotegido, ¿no? De repente ahí juega a que él puede destruir a un grandulón, que es ya un adulto, ¿no? Al cual también en algo admira, ¿no? Y está justo en ese tránsito, ¿no? De la infancia a la adolescencia, ¿no? Entonces toda esa escena donde están viendo a las chicas, ¿no? Las playgirls, ¿no? Y se les despierta ahí toda la libido, ¿no? Pero todo eso es como en ese espacio de la fantasía, ¿no? Yo creo que ahí el director se otorga esa licencia, ¿no? De hacer esa escena un tanto inverosímil, ¿no? Pero siempre es desde la mirada del niño, ¿no? De los niños, ¿no? Entonces, eso le da como cierta frescura, esto que Jorge considera una película light, y que a veces es bueno, dice, que haya películas así, porque además de eso que parece light o digamos superficial, yo creo que muchas veces lo superficial, si está bien trabajado, si está bien tratado,
también oculta o navega ahí también mucha profundidad, ¿no? En fin, María. Bueno, a mí me encantó la película, igual que Josefina me hizo llorar. Y bueno, me remitió también a una experiencia muy dura en mi vida que la quiero compartir en el sentido de la importancia de la amistad en la enfermedad. Para mí es un poema amoroso de la importancia de la amistad o el lazo social. Y mi hijo a los 14 años tuvo cáncer linfático. Entonces, la película me pegó como mamá del enfermo, aunque, y también en el sentido de que antes SIDA era equivalente a muerte, ¿no? Y yo tuve que trabajar la parte de que cáncer no es equivalente a muerte, aunque los médicos nunca se comprometen demasiado a darte una expectativa segura de vida. Pero el tema de la amistad con mi hijo, y lo quiero compartir, fue de que cuando él estaba con quimio y empezó a perder el cabello, porque en esa época los chicos del Colegio Madrid estaban todos con el pelo azul y con trencitas de colores que colgaban y tal, y el pelo era pues parte de como pájaros, ¿no? Que se pavonean era todo un reto. Y cuando a él se le empezó a caer el pelo, sus 4 mejores amigos lo llevaron a la peluquería y los 4 salieron rapados. Entonces, para mí fue un gesto porque en algún momento yo me quise rapar y él me pidió, mamá, no te rapes. Pero sus mejores amigos llegaron y en el colegio, porque nunca dejó de ir al colegio, no podían identificar a Jonás como el rapado, sino que los rapados eran los 4, ¿no? Y Jonás siempre dijo que la amistad en esa época, que no estaban todos en el hospital, todos los chicos en la habitación por entre las camas y él con la sonda y el hospital permitiendo todo esto, porque iba en contra de las normas, ¿no? Pero de alguna manera ese vínculo que plantean los niños es maravilloso, ¿no? Y me pregunto si los adultos, las adultas, cuando mujeres tienen cáncer, si entre amigas, si somos capaces de realizar actos semejantes, ¿no? La película me llevó ni modo a tocar esta parte y me atrevo, gracias por escuchar, me atrevo a compartirla. Y quiero recordar sobre el SIDA, que efectivamente, ya lo comentamos en la película anterior, yo trabajé con promotoras contra el SIDA en todo el país y fue terrible la banca de sangre de Netza cuando empezó, que no había un control de la sangre suficiente, contaminó a 300, 400 mujeres y algunas embarazadas. Y eso en la Ciudad de México se cayó, se tapó. Hubo una complicidad alrededor por el sector salud. Entonces, bueno, hay muchos miedos todavía alrededor. Yo creo que el prejuicio total, cuando vemos en el metro, yo sí tomo el metro, cuando vemos en el metro que llegan compañeros que dicen que tienen SIDA y que pertenecen a alguna ONG y que van colectando fondos, la sensación que da en el metro no es de una cuestión muy de aceptación hoy. No es nada sencillo. Y las dos me encantaron, las dos. Muchas gracias. Muchas gracias, María, gracias por tu testimonio. Y pues sí, bueno, en esto de las transfusiones no solo fue el SIDA, ¿no? También se hizo una pandemia de hepatitis C, ¿no? Sobre esa no he encontrado películas, pero pues sí, justo las transfusiones, pues no había había mucha gente que se dedicaba en algún tiempo a vender su sangre, ¿no? Sí. De eso vivían. Y entonces, no había un control, ¿no?
y pues pasaron cosas así, ¿no? Bueno, no sé si Jacqueline, Sonia, quieren contestarle algo a María. Bueno, voy a empezar también a hacer una encuesta a ver quiénes sí, quiénes no lloraron al final. Por todo este tema que dice también María, ¿no? Cómo el adulto se va reprimiendo, ¿no? En sus Sí. emociones. Sí. Yo, Adelante, Jacqueline. yo reconozco, yo sí lloré, yo digo, de por sí yo lloro con todo, pero yo sí lloré. Este, no, me quedaba pensando, y esa es la razón por la cual me encanta que sea diálogo, ahora que, con lo que iniciaba justamente Sonia, pero también que estaba recuperando ahora María y que recuperaban también Jorge, eh, me quedo pensando en justamente, lo voy a decir así como de verdad, ahora sí que el amor y la amistad, pero bueno, el amor que hay en la amistad, como verdaderos y auténticos actos revolucionarios. Lo digo por lo siguiente, estaba recordando ahora que mencionaba Sonia, yo no supe muy bien cómo se vivió al principio la pandemia acá en México, porque como lo platicábamos un poquito al inicio, a mí me tocó estar allá en España, pero sí recuerdo que bueno, ya hubo estado de alarma, cuando empezó a bajar esto y nos permitieron salir, sí me tocó estar continuamente en casos en los cuales bueno, la policía estaba encima de toda la gente y un par de amigas que en algún momento se pudieron reencontrar después de haber pasado como 1 o 2 meses, pero de verdaderamente encerradas, pues al encontrarse se abrazan. O sea, la reacción que tienen es la de la cercanía y la policía luego les cae. No pueden estar haciendo eso porque obviamente es peligroso, ¿no? Bajo la perspectiva de la pandemia, de lo que se estaba viviendo. Entonces, a lo que voy y es algo que siempre he tenido muy presente desde que tuve oportunidad de tener los seminarios con Alberto, es efectivamente en qué lugar queda, o sea, el lugar del lazo social. Y ese lazo social verdaderamente como es, o sea, como un acto que se puede volver revolucionario en contextos muy particulares. O sea, esta gente, pues sí, se vivió, al menos lo que yo vivía allá en España era verdaderamente un dispositivo de vigilancia muy persecutor, obviamente, muy paranoico también, porque lo que terminaba sucediendo, o sea, yo llegué a escuchar comentarios de gente acá en México que decían, pues es que el gobierno, ¿qué es esto, no? De pronto también cuando suceden este tipo de pandemias, como lo que fue lo del COVID, pero no sé qué podría haber sucedido en su momento, por ejemplo, con el SIDA, pero se pide que haya mano dura, ¿no? Se pide que el gobierno intervenga, se pide que el Estado intervenga por el bienestar de los ciudadanos y de las personas que habitan el Estado. Y un poco la pregunta ahí es como, ¿de veras? O sea, ¿en qué medida? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Cuáles pueden llegar a ser las consecuencias? Lo digo porque ya a mí me tocó vivirlo. Em, entonces, escuchaba estos comentarios, ¿no? De gente de no, vamos a controlarlo, o sea, que el gobierno meta mano, que castigue, que multe, etcétera, ¿no? Como sucedía en España. Y en España era todo, bueno, al menos por gente de la izquierda, obviamente, era como no te puedes meter hasta esos niveles con la población, ¿no? Se generaba estigmatización. Y es cierto, es la política constantemente de que el enemigo es el otro, pero ya cualquier otro. O sea, el otro que puede, antes podía ser el enemigo era el otro, el que vive en la calle de enfrente, el que vive en otro país, pero aquí se volvió a partir de la pandemia el enemigo totalmente podía estar en tu casa, ¿no? Es decir, de qué manera se empezaba a hacer también una constitución de sujetos, o sea, todo lo que llegó a suceder, por ejemplo, de las enfermeras o los médicos que llegaron a ser atacados. Supe de un caso ahí en España, por ejemplo, de que iban a ir a recoger a unos ancianos a una casa, creo, para llevárselos a un hospital porque se habían contagiado de COVID y la gente atacó la ambulancia, ¿no? Entonces, esta como histeria también colectiva que se empieza a formar a partir de esto, ¿no? O sea, de esta fantasía de el otro es una potencial arma, bueno, en este caso viral, un arma biológica, ¿no? Y de qué manera también nos podemos posicionar frente a esto. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que comentaba, lo que compartía María de su experiencia, me parece que es justamente todo lo contrario, ¿no? O sea, me parece que justamente es una forma de defenderse frente a estas políticas que de pronto la gente pide a gritos, ¿no? O sea, como que Leviatán vuelva y ponga orden en la sociedad. Pero bueno, eso es lo que estaba pensando a propósito de lo que decían Jorge, Sonia y María.
Sí, claro. Además, bueno, siempre he dicho que este virus se aprovecha del lazo social, ¿no? La necesidad de vincularse humanamente con el otro, de todos los niveles, ¿no? Justamente los peores picos de la pandemia han sido justo en las épocas de reuniones familiares, ¿no? Donde además uno piensa que por ser familia uno está seguro, ¿no? Pero después resulta que el hijo contagió al abuelito y al papá y vienen los dramas y después, y yo creo que eso tendremos que trabajar todavía mucho tiempo, ¿no? Con sentimientos de culpa que quedan ahí, ¿no? Porque pues a veces actúa ese lazo social, y se pierde a veces la noción del riesgo, ¿no? Porque la consigna es distancia social, ¿no? Pero el ser humano está hecho para vincularse, ¿no? También para destruir, ¿no? Porque es ese eros y tánatos, pero pues sí, como también planteas, el lazo social en esta película es lo que permite que se sostenga la relación, lo que nos permite que nos identifiquemos, que nos permite incluso, yo casi puedo apostar que el 99.9% se le salió alguna lagrimilla por ahí, ¿no? Pues Vanessa, adelante. Gracias, Sí, ya Carla. iba. Hola, buenas noches. Pues yo quiero felicitar a Jackie y a Sonia y agradecerles mucho, ¿no? La presentación. Pues a mí me evocaron dos cosas. Una, la vivencia que he tenido. Soy profesora de primaria también. Y de qué pasa con los niños, ¿no? Ellos tienen, ahorita estoy con un grupo de tercero, tienen 7, 8 años. Entonces el juego, además de que mi escuela, bueno, es una escuela pública, nada más tenemos media escuela porque derrumbaron un edificio por la cuestión del sismo hasta apenas, y tenemos media escuela y tenemos espacios súper reducidos. Entonces empezamos apenas esta semana que pasó los recreos. Bueno, espacio para que coman. El primer día, pues todos bien tranquilitos, sentaditos ahí, ingiriendo sus alimentos, pero ya el otro día, digo, son niños, ¿no? Tienen que moverse, no podían quedarse. Y me sorprende mucho y me impactó a lo que jugaron. Hay un espacio y jugaron, a lo mejor algunos tienen idea de este juego, del calamar. Se acomodaron todos, se replegaron a la pared de uno de los salones y uno se puso como la muñeca esta, ¿no? Cantaban esta canción de Muévete Luz Verde o jugaremos Muévete Luz Verde. Volteaba el niño y los niños se detenían, corrían y se detenían. Porque lo que hace en este juego, la muñequita esta, que creo que también es significativo, si se mueven, los mata con un rayo que sale de los ojos, ¿no? Este es el juego de los niños ahora, o por lo menos en este espacio. Y lo otro es que saben que no pueden tocarse, pero es inevitable, ¿no? Ellos se quieren abrazar, se quieren tocar, se quieren acercar. Tiene mucho que no se ven, ¿no? O por lo menos presencialmente. Creo que ese juego, digo, quizás en otro espacio, pero me vino a la mente, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué se está moviendo? Claro, en los adultos, pero en los niños, ¿no? Todo este confinamiento, ¿cómo lo vivieron? Y creo que es muy significativo el juego, porque al final en el juego mueren, ¿no? Mueren y se regresan otra vez, ¿no? Y como que quieren avanzar, como querer salir de algo. Bueno, pensé en eso. Y por otro lado, recordé una situación que un amigo me confió. A su hermano en los 80s, casi pegados a los 90s, le hicieron transfusión, y creo que es de estos casos, ¿no? Y venía la sangre de Estados Unidos y fueron varios niños. 14 me dijo, y pues bueno, llevaron el caso y su hermano falleció, tiene algunos años, y fue por eso, ¿no? Yo creo que también es muy, muy, muy lamentable, y todo el proceso, todo lo que implica, ¿no? El SIDA y ahora el COVID de estos mismos niños,
algunos perdieron al papá, a la mamá, a los abuelos. Se ha perdido mucho, pero creo que también queda como esta esperanza, ¿no? Los niños quieren jugar, aunque sea a morir, pero quieren jugar, ¿no? Se están moviendo. Y pues bueno, es parte de lo que estamos viviendo y de los que sobrevivimos, ¿no? A esta pandemia. Solo es eso. Muchas gracias. Gracias, Vanessa, por su aportación, muy interesante. No sé si Jacqueline o Sonia quieran decir algo. Bueno, pues yo por un lado sí le quiero agradecer a María que nos compartiera esta experiencia tan importante. Pues es encantador imaginar a los 4 amigos rapados, qué maravilla, qué lindo, ¿no? Sí creo que el acompañamiento, por supuesto que ayuda muchísimo a sobrellevar una situación de esta índole. Yo formé parte de la tribu, así le llamaron al chat que se hizo Tribu de Amor, de una amiga que falleció de cáncer. Y bueno, pues los 2 últimos años la acompañamos como Tribu de Amor, en donde además nos daban como los días que nos tocaba hacer guardia en el hospital cuando ella estuvo internada. Y pues sí, yo creo que sí, el lazo social de lo que significa la amistad y sostenerse entre muchos ayuda a sobrellevar una cosa de este tamaño. Y bueno, pues sí lloré. Gracias. Sí, desde luego que jugar a morir es una ayuda, es una forma elaborativa, ¿no? De lo que ve uno de las verdaderas tragedias, ¿no? Entonces, yo creo que la película es esa cosa lúdica permanente, ¿no? Y todos estos actos solidarios, ¿no? Que vemos con los niños, esto que nos contaba justamente María, ¿no? De ese ser con el otro, ¿no? Ese cuerpo de varios, que como le llama François Dabuan, ¿no? Que es hacer grupo, ¿no? Para soportar lo terrible, ¿no? O lo que amenaza, ¿no? Entonces, en este caso, pues los 4 pelones tienen más fuerza, siempre, ¿no? Le transmite uno al otro como una transfusión de vida, ¿no? A propósito de las transfusiones, ¿no? Jacqueline, ¿quieres decir algo sobre la pregunta, el comentario de Vanessa? Hasta ahorita que lo mencionaba, Vane, me quedé pensando en, claro, o sea, en el contexto de la pandemia sale iba a decir esta película, creo que porque lo viví como película más que como serie, justamente esta serie, ¿no? Del juego del calamar. Y al mismo tiempo me llevaba, a propósito también de lo que estamos hablando, también situado en el contexto del lazo social, como estas películas donde justamente el objetivo todo el tiempo es generar incertidumbre, generar inseguridad, generar desconfianza a propósito de los que nos rodean. Me quedo pensando en insisto, yo soy muy fan de las películas japonesas, ¿vale? Pero, por ejemplo, esta de Battle Royale, ¿no? En la cual justamente, pues lo que hacen es, por problemas de comportamiento, de conducta de los jóvenes en Japón, se llevan a un grupo de estudiantes a una isla, les ponen unos collares especiales, un poco a la Juegos del Hambre, pero como un poquito más gore. Y justo es eso, ¿no? O sea, se ve como poco a poco los grupos de amigos se van desintegrando. Incluso hay como 2 o 3 escenas en las cuales se generan estos contrastes. Hay un elemento que de pronto introduce cierta inseguridad, cierta desconfianza y entonces empieza el caos. Es como la fragilidad también de la mente en ese tipo de situaciones. No sé por qué cuando escuchaba a Vanessa recordando justamente estos juegos que están teniendo los niños hoy en día, como que, claro, no son mis contextos, entonces digo, wow, es cierto, eso es lo que probablemente están jugando ahorita y en el contexto, y además apuntalado en el contexto actual, en lo que se está viviendo hoy en día. Entonces, yo no sé qué tan angustiante pueda resultar, pero yo de escucharlo, ya me voy a quedar pensando muchas cosas. Sí. Bueno, Verónica, ahora sí, adelante. Buenas noches. Bueno, pues
Yo creo que, bueno, para mí toda la película rondó en torno a la cura, ¿no? Como que todos los encuentros para mí resultaron curativos de unos para con otros, principalmente el de los niños. Pero también en esos encuentros con esas mamás, ¿no? Esta mamá que puede poner un alto a esta otra mamá que está pues desenfrenada en ciertos actos. Estos jóvenes de la lancha, ¿no? Que abusan y finalmente se encuentran con este otro chico, que es el que está enfermo, y también los deja como pensando, ¿no? O sea, también hay como un límite ahí. El mismo niño que está enfermo y que de alguna manera siempre había sido protegido por el amigo, ahora con esto de la sangre y esto, él puede verse como un héroe también, ¿no? Entonces, lo que yo veo en esta película todo el tiempo es como todos esos encuentros fueron curativos en torno a la película se llama, creo, algo así como que la cura, ¿no? La cura, que nada nos separe o algo así. Y bueno, eso es lo que yo veo. Y también esta parte pues del juego. Al principio es como ese juego, ese de estar intentando encontrar una cura para que viva el niño, ¿no? De este amigo para que viva el chico que está enfermo, pero llega un momento en que como que se acepta la muerte, ¿no? Lo inevitable, ya era inevitable la muerte y se reconoce que es inevitable y entonces empiezan a jugar a morir, ¿no? A que se muere y finalmente así se muere, ¿no? En uno de estos juegos, pero fue como también algo, los que trabajamos con niños enfermos, pues los niños juegan su muerte también, ¿no? Y eso es importante para ellos, irse preparando para su propia muerte. Entonces, pues eso también es lo que vi en la película pero pues creo que nada más. Era un juego de jugar a morirse, pero también es jugar a revivir, ¿no? Y a darnos siempre esa posibilidad de que todavía puede pasar algo más que nos lleve a la vida, ¿no? De hecho, en esa tercera ocasión, estamos esperando que al final vuelva a gritar y a decir, a espantarlos, ¿no? Que es como, sí, una resurrección, ¿no? Un milagro, como también mencionaban, ¿no? No sé si quieran contestar o pasamos a otros comentarios para que nos dé tiempo. No, yo nada más quería decir brevemente que precisamente Freud dice que uno tiene que vivir activamente la situación traumática, ¿no? Y bueno, pues esto de jugar la muerte es porque además pues tienen control sobre eso, ¿no? La situación traumática es aquella donde no hay control. Y bueno, pues sí, por supuesto que niños y adultos ayuda a jugar la situación traumática y sentir el control. Nada más. Bueno, Josefina, ¿andas por ahí? Aquí ando. Adelante. Buenas noches. Bueno, pues muchas gracias por los comentarios. No tengo mucho más que aportar que lo que ya han apuntado las dos y todos los que han hecho algún comentario. Pero yo quisiera, sobre todo, ir a este tema de qué es una película light, ¿no? Es decir, porque no cabe duda que tenemos quizás también como un prejuicio, me parece. Una película puede ser, ¿a qué se le llama light? ¿A una película facilona o que no tiene este tono solemne o sutil o qué sé yo? Me parece que lo importante, porque no es una película pretenciosa, no es una película de arte, pero lo que importa es lo efectivo, ¿no? Qué tanto realmente se puede uno conectar con los personajes, con la historia, con la forma como nos la cuentan
Y bueno, yo también caigo un poco en esto, les quiero confesar, ¿no? De pronto así como decir, bueno, es una película un tanto, eso, como gringa, como... Pero luego me quedo recapacitando y pienso, a ver, ¿me conmovió? Pues sí, sí me conmovió, sí me conmovió. El final me parece muy, muy, muy acertado, me parece muy poético. Me gustan algunas cosas de la película, por ejemplo, que siempre presentan las dos actitudes, ¿no? De las dos madres. Una que es la madre solidaria, la madre comprensiva, la madre que acoge, que contiene, y la otra la madre dura, la madre represora, la madre que no está entendiendo realmente, ¿no? Al hijo. En el caso de los médicos también hay una parte, ¿no? Del médico mucho más altruista, mucho más que le apuesta más a la idea de que algo puede suceder y de que siempre trata de mantener esa fe, esa esperanza, ¿no? en el niño, que es muy, muy valiosa, ¿no? Realmente. Las otras doctoras que entran y que comentan muy torpemente, ¿no? Delante del niño, que bueno, que ya se sabía que eso iba a suceder. En fin, tiene detalles que me parece que son muy, muy de tomarse en cuenta, como para hacer realmente una calificación justa, porque sí me quedo pensando siempre que a veces es un poco, yo diría hasta, pues no sé, hasta snob, ¿no? Decir, ay, no, es una película muy, pues no sé, como secundona, ¿no? Entonces me parece que la película sí logra y sí está bien realizada. Eso es todo. Sí, gracias, Josefina. Muy, ahí el dedo en la llaga. Porque sí, yo creo que al final de cuentas, pues la película logra que hablemos bastante, ¿no? Que saquemos muchas cosas que estamos viendo, de eso que puede ser like, pero los like a veces tiene esa profundidad, ¿no? Tiene esa posibilidad de despertarnos los sentimientos que, como decía hace rato, ¿no? De repente los adultos se van reprimiendo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que en ese tiempo que se vio esa película, pues se habrá vivido de una manera más emotiva, más dramática, ¿no? Porque era justamente cuando la pandemia causaba mucho más víctimas, ¿no? La película, y sin embargo, creo que sigue siendo vigente, ¿no? Yo la volvería a poner en algún programa. Bueno, creo que entra muy bien para este ciclo de las pandemias, pero sí, a mí me parece una película que habla del tema del amor, ¿no? Entonces, eh, sin tantas complicaciones, ¿no? Esa facilidad que encontraron estos dos chicos para hacer, expresar sus sentimientos, ¿no? Lo que decía la mamá de Dexter, ¿no? Es que, pues, de alguna manera le permitió vivir al niño lo que no había vivido, porque había sido un niño muy marginal, ¿no? Encontró un lazo amoroso. En la adolescencia se veía mucho estas cuestiones de una homosexualidad sublimada, ¿no? Yo creo que algo de eso se juega ahí también, ¿no? Es decir, el niño no tuvo la oportunidad de tener un lazo amoroso heterosexual, ¿no? Pero en esa hermandad que construye con el otro, pues creo que nos muestra mucho, ¿no? De lo humano, ¿no? Creo que eso es lo rescatable y no es nada light, ¿no? O light no en el sentido peyorativo, ¿no?
Bueno, vamos a... Jacqueline quería decir algo. Adelante, Jacqueline. Sí, súper rápido. Me recuerda ahorita lo que mencionaba Josefina, como las discusiones que a veces se tienen en relación con la literatura, de qué pasa, por ejemplo, lo que sucede con este tipo de obras literarias que tienen un nombre particular, pero que ya no hay un autor propiamente que lo escribe, sino que toma todos los lugares comunes habidos y por haber. O sea, hay un análisis, hasta cierto punto hay un análisis muy pensado, por ejemplo, de obras tipo la clásica cosa que uno se encuentra en un Sanborn, ¿no? Y son obras que se escriben, pues no es un autor propiamente, sino que es una producción ya ahora sí que en masa de eso, de rescatar toda una serie como de lugares comunes, que finalmente los lugares comunes ayudan también permiten eso, ¿no? Permiten que haya mucha mayor identificación por parte del espectador en relación con la obra, y entonces se vuelven obras, en ese sentido creo que yo podría pensarlo light, es decir, o lo, ¿cómo se llama? Deslactosado, es como se vuelven obras fácilmente digeribles, porque tampoco nos están enfrentando en la manera, que creo que también ahí es donde se tendría que hacer el acento, ¿no? No lo hacen de una manera tan enrevesada o de pronto tan particular como para que el espectador no se, o en el caso de la literatura, el lector, no se pueda sentir identificado, interpelado por lo que está leyendo. Pero eso, o sea, creo que cuando ahorita que Josefina mencionaba lo de lo light, me parece también importante justamente eso, o sea, no porque sea de fácil digestión significa que no tiene un valor nutricional. Es decir, no porque de pronto entre fácil significa que no se le puede sacar, como mencionaba Alberto, cierta profundidad a los temas. Pero sí es, o sea, sí más allá de si pueden resultar o no snob ciertas obras, creo que es eso, ¿no? O sea, creo que también nos muestra un poco como por dónde están las emociones de una buena parte de la población, ¿no? O sea, pues sí utiliza cosas un poco estereotipadas, ¿no? Un par de niños muy simpáticos. Y bueno, claro, característico de las obras de que se pueden consumir fácilmente, se vuelven muy predecibles. Ahorita que lo mencionaba Verónica, a propósito del nombre, del título de la película, yo nada más lo comento rápidamente. Sí, en inglés es The Cure. Según esto, en español de España quedó el título de Que nada nos separe, pero en español de Latinoamérica quedó como El poder de la amistad, que es como justamente lo que hemos estado hablando ahora. Y en alguna parte me apareció en Amazon, cuando buscaba la película, salía justamente The Cure, Goodbye My Friend. Gracias por echarme todo el spoiler en el título de la película, ¿no? Pero bueno, creo que eso forma un poquito parte de lo supuestamente llamado light, ¿no? O sea, yo creo que al final también la película era un poquitín predecible, como también puede ser predecible la vida misma, ¿no? Pero bueno, era solo comentar esto. Los españoles son clásicos de que cambian el título, además de que doblan horrible las películas, le ponen unos títulos que no tienen nada que ver pues con toda esta idea comercial, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Bueno, Amigos para Siempre, dice Germán Loyola, se llamó también en otro, creo que en México la llamaron así. Bueno, está Germán Ortega, bienvenido como siempre. Muchas gracias a todos, qué gusto siempre estar aquí con ustedes. Bueno, yo pensé que eran dos cositas que iba yo que se me vinieron a la mente, pero creo que son un poquito más, voy a hacer lo más rápido posible. Bueno, respecto a lo light y que ahorita mencionaba Josefina y Jacqueline, recuerdo muchas veces en la música que se habla de que la música de Tchaikovsky, por ejemplo, el concierto para piano número 1 o El lago de los cisnes, ¿no? Que era música light, porque, o el Aleluya de Händel, ¿no? O sea, el Mesías de Händel, que es como dice todo el mundo al oírla la primera vez, la siente y se emociona, ¿no? Pero en efecto, pues no quiere decir que sea superficial, sino que probablemente los referentes son referentes que nos llaman a todos, ¿no? Son en un universo de lenguaje que si está bien manejado, que ese es el punto, ¿no? Si está bien manejado,
puede ser muy profundo, ¿no? Y puede llegar a mucha más gente durante más tiempo, pero eso no quiere decir que sea superficial o intrascendente, ¿no? Luego, nada más, pues quería yo decir que ahorita escuchando a María, yo di clase en el Colegio Madrid de 82 a 87, ¿no? En la preparatoria, y creo que recuerdo algo, probablemente fui maestro de su hijo, ¿no? Y de sus compañeritos, los que entonces me emocionó escucharlo. Luego, pues, también decirles que yo también lloré en la película, ¿no? Yo lloré en la película y Carla un poco me hizo medio broma al final, me dijo, ya estás llorando, y le dije, pues, bueno, me metí mucho en la película. Y para lo que decía Alberto, mi madre, que hace 2 años murió, murió realmente a consecuencias de una transfusión equivocada de hepatitis, de hepatitis C, ¿no? De hepatitis C, pues al final fue lo que se la llevó, y que pues su hermano, mi tío Carlos, murió de SIDA, ¿no? Mi tío Carlos murió de SIDA hace mucho más años, ¿no? O sea que pues sí me toca muy cerca, ¿no? Esas tragedias, ¿no? Y esas pandemias. Luego, la otra cosa que quería comentar era del juego, el juego, lo que han estado diciendo del juego, que pues todo juego, en la teoría del juego, pues está hecho de limitaciones, de obstáculos, ¿no? De reglas, ¿no? Que no se deben violar, cosas que son inamovibles, de necesidades, y una combinación de libertad, ¿no? Entonces, que la vida misma es así, y por lo tanto, pues la muerte es un límite, es el peor, el más drástico, el más terrible de los límites, y que pues jugar con la muerte, ¿no? Jugar con la muerte, pues es parte de jugar con la vida, ¿no? La vida es la libertad y la opción de salir adelante en estas opciones, pero que la muerte y sus límites son parte de esta dinámica, ¿no? De esta dinámica de la vida y de la muerte. Y bueno, también lo del tema del amor, yo estoy convencido desde hace muchos años que los seres humanos, ustedes lo deben de saber mejor, ¿no? Los terapeutas, que los seres humanos somos mucho más sensibles y mucho más amorosos, ¿no? De lo que mucha gente cree, ¿no? Simplemente que yo, que me muevo en el tema de las ciudades, creo que cuando las sociedades crecen, cuando las sociedades adquieren dimensiones mayores, pues los desconocidos aumentan, ¿no? Los extraños aumentan. Entonces el miedo a la reacción del desconocido, del extraño, genera mayor insensibilidad, o un entrenamiento a la insensibilidad, pero que somos realmente mucho más amorosos, ¿no? Mucho más amorosos, que cuando encontramos la posibilidad de la confianza y del lazo amoroso y de la amistad, pues la vida a veces depende de eso, ¿no? Y nuestra vida adquiere sentido simplemente por ese vínculo, ¿no? Por ese vínculo que podemos encontrar con 1, 2, 3 o más personas, ¿no? Y la vida se vuelve otra cosa, ¿no? Simplemente por eso, pero eso lo podríamos encontrar en más seres humanos, ¿no? Y bueno, esto también conectado con el asunto de las pandemias, de cómo, y ahorita con la guerra terrible en Ucrania, de que la guerra y las pandemias nos llevan a que el Estado maneja una política de estado de emergencia, ¿no? De estado de emergencia y de limitación de los derechos humanos, de limitación de las libertades, ¿no? Por la emergencia, ¿no? Y de estado policial, ¿no? Que es lo que ahorita Jacqueline también mencionaba, ¿no? Un estado policial, ¿no? Un estado policial que pues coarta las libertades, y como le tenemos miedo a la reacción de otros humanos extranjeros o nacionales, pues aceptamos esta limitación, ¿no? Entonces, que las pandemias son como las guerras, ¿no? Que es lo que hemos estado diciendo aquí muchísimas veces, ¿no? Que las pandemias son como las guerras. Y ahorita en lo de Ucrania, pues vemos que la guerra también sirve al Estado como una herramienta de control, como una herramienta de
de evadir sus responsabilidades pasadas, de manipular, ¿no? De volver a hacerse más poderoso, ¿no? Que eso es terrible de las pandemias y de las guerras que tienen en común. Y bueno, decir también que felicidades a las dos que presentaron. Realmente me impresionó, me sorprendió todo lo que desmenuzaron, la migaja de las películas, ¿no? Felicidades. Gracias. Muchas gracias, Germán. Siempre son transfusiones de sabiduría ahora que estamos en el tema de las transfusiones, lo que nos aportas. Y también felicidades para ti, porque por ahí vi que es tu cumpleaños, no sé si me equivoqué. Sí, pero... sí, hoy mero me estoy regalando estar con ustedes. Sí, hoy mero es mi cumpleaños. Bueno, pues es un gusto que estés con nosotros, como siempre, y un abrazo virtual. Yo más que palomitas ya me estoy imaginando un pastel, creo que eso es de mejor digestión. Ahora que hablaba Jacqueline de lo digerible y lo nutricio, ¿no? Pero sí, esto que dices, ¿no? De la guerra ahora, ¿no? Por ahí estaba escuchando, ¿no? Que estamos pasando de los tanques de oxígeno ahora a los tanques de guerra, ¿no? Y justamente añorar, que tenía que ver con este tema de la giganta del calamar, ¿no? De que nuevamente aparece diciendo nadie se mueva, ¿no? No se les ocurra ir a Rusia ni a Ucrania, bueno, a Ucrania no, a Europa siquiera, ¿no? Cuiden sus distancias nuevamente, ¿no? Es terrible, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues nos las ingeniamos para seguir haciendo lazo social. Creo que el Cineclub es una forma ¿no? De establecer estos lazos que pues están a la distancia, pero al mismo tiempo creo que muy buenos y muy intensos. Bueno, no sé si Sonia o Jacqueline quieren agregar algo o dejamos terminar alguien que más que comente, porque ya estamos sobre las 9. Alguien más. A ver, Maya escribió algo muy largo, pero no traigo mis lentes, así que vas a tener que hablar. Maya, por favor. Buenas noches a todas y a todos. Se fue el mensaje, lo quería escribir para sentirme más segura para leerlo en lugar de enviarlo. Y entonces, light no la considero light. Considero light la leche descremada y deslactosada, pero light no esa película. Esa película, porque light es un término que yo conozco como, bueno, considero como un cliché. Light no era un experimento que estaban haciendo los dos niños para intentar con sus propios medios, ingenuamente, claro, para encontrar una cura a través de experimentando con plantas medicinales que podían ser venenosas y que pudieran no haber sido venenosa y curativa si hubieran tenido un conocimiento profundo de esa herbolaria, ¿no? Por otro lado, el chico mayor, Eric, cuando lo vemos ponerle bloqueador a la chica en el barco, él se siente que ya, él tiene unos años más que Dexter y que él tiene ya un despertar sexual, que los niños finalmente muchos se introducen al tema de la sexualidad y del erotismo a través de películas pornográficas, lapsus, de revistas pornográficas, y que por ejemplo en México son muy a primera vista en los puestos de periódicos, está la alarma y está una mujer encuerada ahí, ¿no? Como portada en grande. Hay un mensaje muy fuerte
También la cuestión de la fuga de los niños. Se hacen viajes iniciáticos, ¿sí? Entonces, a veces, según la educación y la familia, el rango social y demás, esos viajes son planificados, los padres son avisados y, bueno, es como un viaje iniciático en el sentido de que empiezan a adquirir madurez, hace sus primeras experiencias sexuales con tal vez me tardé mucho, Alberto. Gracias, María. Bueno, vamos a concluir ya. Si quieren cerrar, Jacqueline y Sonia, hacer un pequeño cierre ustedes dos, antes de despedirnos. Pues Adelante. gracias. Me gustó la película. Creo que es la cuarta que comento. Sí fue como, más emotiva que las anteriores. Y bueno, pues sí, de todos modos es un gusto tener esta invitación de interlocución entre personas que, pues bueno, conocemos en línea, pero que son constantes, que están presentes con cierta frecuencia y que pues ayudan a compartir y reflexionar cosas interesantes y gratas y pues digamos, aquí el tema pues también es pues profundo. Tuve yo una vecina que por una transfusión murió de cirrosis también. Y bueno, pues también de pronto, ya reflexionándolo, pues mi hijo fue prematuro, el mayor, y necesitó plasma. Entonces, pues bueno, de pronto incluso me dije a mí misma, pues qué bueno que ese plasma estaba bien, porque pues mi hijo está sano, ¿no? Pero finalmente, pues uno está expuesto a muchas cosas en el transcurso de la vida, pues en todos los avatares que uno tiene que cruzar. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Alberto. Gracias, Sonia. Adelante, Jackie. Muchas gracias. Pues eso, yo ya no me había integrado al debate, al cine debate de aquí, que Alberto... Tienes que hacerlo más seguido y la próxima vez te voy a invitar a comentar una película japonesa. Ay, por favor, así, no, yo soy súper fan. Súper fan. Si me quieren invitar a un ciclo también. Yo me encantan muchísimo. Justo ayer estaba viendo una. Bueno, es muy. Me quedo pensando justamente en esto, ¿no? Un poco con lo que había iniciado también mi comentario y algo de lo que me gusta de este ejercicio de estar en diálogo constante es finalmente en los libros podemos leer muchas cosas, pero las experiencias que puedan compartir las personas y la manera en la que también han metabolizado incluso esos mismos libros o esas películas o lo que han escuchado en otros lados, creo que es lo que aporta una gran riqueza. Y me quedo pensando también en esto, ¿no? Bueno, a propósito del tema, creo que apenas hace algunas semanas salió la noticia de que, creo que sí era así, que ya hubo un primer caso de curación de SIDA. Precisamente a partir de las células madres, una cosa así. Ya no tuve mucha oportunidad de leer a profundidad el artículo, pero es impresionante, ¿no? Cómo de pronto nos vamos colocando en diferentes lugares y cómo la reflexión a propósito de estos puede irse modificando. Es decir, creo que algo muy característico del ciclo de día de hoy, además de saber si es light o no es light, si es palomero, si no es palomero, si son lugares comunes o no son lugares comunes, independientemente de eso, bueno, pues es algo que de alguna u otra forma a todos nos ha atravesado, en mayor o en menor medida, como lo mencionaba Sonia al inicio, el tema de la enfermedad y el tema de la muerte. Entonces, bueno, eso, ¿no? Un poco me quedo pensando en cómo es la discusión ahora en el cine debate, giro justo en torno a cómo fue el acompañamiento, o sea, como en el caso de María y esta coincidencia con Germán, de cómo se da el acompañamiento durante la enfermedad, ¿no? Porque además me pongo en el lugar de, yo me contagié de COVID creo que 2 veces, o ya no sé si fue COVID o no, pero lo pensaba y decía,
No inventen, yo no voy a llegar a los 60, me va a dar una gripita cualquiera y yo ya no voy a querer vivir, o sea, soy bien enclenque, ¿no? Pero es que es eso también, ¿no? No solamente es el estigma de la enfermedad, sino también lo que fisiológicamente está generando la enfermedad, ¿no? Entonces, que creo que a veces estando del otro lado se nos olvida, y yo creo que también el tema del aislamiento, ¿no? El aislamiento social durante la enfermedad debe ser brutal. Entonces, bueno, lo hemos estado experimentando y pues un poco me quedo con esto. Muchas gracias por la invitación, Albert, y pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí y feliz cumpleaños a Germán, que no lo conozco, pero feliz cumpleaños. Cumpleaños, Germán, te cantamos las mañanitas. María, qué barbaridad, hombre, muchas gracias. Por las mañanitas que cantaba el rey David, a los muchachos bonitos se las cantamos aquí. Despierta, Germán, despierta, mira que ya amaneció. Felicidades, Germán. Pajarillos cantan, la luna ya Yo. Gordas pastel. Ya me hicieron el día, hombre, qué barbaridad, hombre. Qué pena. Gracias, qué lindos, de veras. De veras, Bueno, lo recibo. Pues Eso lazo es bueno. social, aquí hay lazo social. Eso, Jacqueline. En este cineclub siempre pasan cosas raras, cosas diferentes, cosas nuevas. Y bueno, yo creo que hoy hay que festejar la amistad justamente. El cine que también nos permite hacer lazo social. Y pues nos da mucho aprendizaje también el cine y la posibilidad de discutirlo con todos ustedes. Pues nos vemos la próxima. Vamos a ver una buena película, Augustín en francés, y la va a comentar Alejandra de la Garza. Pues es un tema que no hemos tratado mucho, indirectamente, casi siempre María entra por ahí para hablar de la violencia hacia las mujeres. Y yo creo que, bueno, además muy importante para el psicoanálisis, la historia del psicoanálisis, esta mujer que de alguna manera es reivindicada a partir de escritores que después han hablado de los tratamientos terribles que existían en esa sociedad vienesa de las épocas de Freud, ¿no? Y de toda esa violencia y traumas que vivían muchas veces por gentes muy cercanas dentro de la familia, ¿no? Pues les agradezco y pues que tengan un buen fin de semana. Ya estamos saliendo de esta pandemia, de todas maneras hay que seguir cuidándose. Jacqueline ya se contagió, pero los que nos mantenemos invictos, fuerza y cuídense mucho. Nos vemos. Felicidades, Germán. Muchas gracias a todos, de veras. Buenas Qué noches. cariñosos, qué afectivos, muchas gracias. Gracias, Alberto, Sonia, a todos. Chao, abrazo. Bye, buenas noches. Gracias, adiós. Gracias, Gracias. Alberto. Gracias, Alberto. Bye.